Ahora sí. Ven que si fue una pausa, que sentarnos acá lleva tiempo. Hasta que llegue ahí el mayorcito, no me dejan lavar los platos. Pero bueno, nuevamente a nuestra salud y queremos darle la bienvenida a la doctora Patricia Miranda, especialista en neurología. Qué gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Y la pregunta, ¿qué es la neuralgia y cómo prevenirla? Bien. Hola, buen día. Muchas Buenos gracias días, por la invitación. La neuralgia es un dolor. Algia significa dolor. Entonces, el dolor de un nervio. Ahora depende de qué nervio se afecte, pero se caracteriza por un dolor agudo, es intenso, dura de segundos hasta 2 minutos puede durar, es repetitivo y provoca, a veces te puede alterar ciertas funciones, depende del dolor. Un ejemplo, una neuralgia del trigémino te va a dificultar comer. O sea, puede ser la neuralgia en cualquier parte del cuerpo, o sea, arranca siempre específicamente de algún lugar. No, vos tenés varias, podés tener una neuralgia de un nervio a nivel de la cara, a nivel occipital, o tenés como una secuela posherpética, te hago un ejemplo. Alguna vez alguien tuvo un herpes zóster, que es la inflamación de un nervio que da después de esa infección. Y es un dolor exquisito, depende de dónde se afectó, puede ser a nivel dorsal, en la pierna, en el brazo, depende. Ahora, si yo ya sé que tengo una neuralgia, ¿esto se deja y se cura solo o en realidad hay que tener un tratamiento para poder curar una neuralgia? ¿Y cuáles son como las más comunes? Mira, el dolor es tan exquisito que no te deja estar en casa. Es un dolor que sí, es muy intenso. Hay algunos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino es una intensidad de 10 sobre 10. Así, cuando uno va catalogando en escalas, ¿no? Entonces, sí o sí te va a obligar a llegar al médico. Después tenés tratamientos farmacológicos, que es de primera línea lo que se hace. En ese sentido, se inician con ciertos medicamentos que ya los neurólogos solemos usar. Por ejemplo, en una primera línea va una carbamazepina, te doy un nombre en general. Hay que ver si sienta al paciente, si le queda bien, y si no, lo otro es cambias a otro medicamento en donde le vaya bien al paciente. ¿Y se cura o solo se calma? Depende, porque vas a depender de la causa. Las etiologías o causas, ¿qué es lo que lo desencadena? Es decir, puedes tener una inflamación. Pueden ser de dos formas, las primarias o idiopáticas, es decir, que no sabemos cuál es la causa. Uno inicia el tratamiento y después se logra controlar. Y después tenés unas secundarias, es decir, hay pacientes que los fármacos, como la quimioterapia, pueden provocar lesiones de nervios. Entonces, es más difícil porque la quimioterapia es necesaria y la vas a seguir utilizando, entonces vas a necesitar el tratamiento por larga temporada. O una lesión estructural, ¿qué significa? Que tengo un tumor. O a veces hay la compresión, por ejemplo, tenés el nervio y viene un vasito, una arteria o una venita que lo aplasta. Entonces, en ese caso, la resolución, intentas primero con un medicamento. Si no te funciona el medicamento, ya haces una interconsulta para neurocirugía, para ver si hace una descompresión. Sacamos el nervio que ya no lo sigue siendo aplastado por la arteria o la vena. O tenés un tumor que lo tenés que operar, o es algo inflamatorio por algún virus, entonces esos ya tienen periodos más cortos. Entonces va a depender mucho de cuál es la causa para ofrecerle un tratamiento. Este tipo de dolores, digamos, o estas molestias pueden venir de la mano de alguna otra enfermedad o quizá alguna enfermedad qué sé yo, un paciente con diabetes o algo puede ser más propenso a tener neuralgias? Bien, por ejemplo, un proceso viral o un proceso inflamatorio viral te puede dar un nervio que te provoque el dolor de inflamación aguda y el tratamiento va a ser por un tiempo más corto. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos muchos dolores neuropáticos que se llaman así, que son aquellos pacientes que tienen los pinchacitos, la electricidad, el calambre, la sensación de piernas pesadas. Y en ellos, si ya está diagnosticada la diabetes, entonces esa puede ser una causa. El problema es cuando te llegan y no tenés el diagnóstico. Entonces ahí tenés que hacerle todo un perfil para ese tipo de dolor. Entonces se hace tipo de estudios y vos diagnosticás la diabetes. Y nosotros pedimos
a veces no solo la glucosa, porque a veces la glucosa no te lo dice, sino una hemoglobina glicosilada, que es un estudio un poquito más marcado para definirlo. Estos dolores son más crónicos, que no es lo mismo que una neuralgia aguda. Es un dolorcito que va... de a poquito va subiendo, y todos los días a veces será de vez en cuando, cada 15, cada semana, y se hace más intenso. En esos casos sí es prevenible, porque cuando vos haces una buena adherencia al tratamiento, tomas bien la medicación, te cuidas con las comidas, sos prolijo, vas al médico, entonces vos vas a poder tener menos efectos adversos de la diabetes sobre el nervio, porque lo lesiona, la mielina va lastimando el nervio. Ahora, si vos ya te diagnosticaron de diabetes, no te cuidaste y solamente cuando tuviste un buen susto con una buena internación ya querés ser prolijo, ese nervio ya está lesionado. Entonces te va a quedar como secuela un dolor crónico. Es preferible prevenirlo con un buen control médico. Doctora, dos preguntas. ¿Por qué es tan difícil desinflamar el tema de los nervios? Porque claro, a veces uno le da medicamento y todo y no ceden, es muy complicado cuando están inflamados. ¿Y el tema de la gota que sufren algunas personas podría estar también relacionado con algún nervio o no? No. Primero, es difícil y va a depender de la lesión. O sea, el nervio, ¿qué le causó esa inflamación? Ahora, si tenés, como yo te decía, algo que esté actualmente y que siga, no lo vas a poder controlar. Los analgésicos comunes no suelen ser efectivos. Te alivian por una media hora, 2 horas y vuelve el dolor. Esas inyecciones de complejo B que hablan todo, te van a ayudar, te ayudan momentáneamente. Pero ya cuando llegas al neurólogo ya te va a iniciar un tratamiento que tomas todos los días y de larga data. Estamos hablando de un largo tiempo. Y la gota no es un dolor neuropático, ya es otro tipo de dolor. Ahora, doctora, ¿es cierto que alguien dice como tengo neuralgia en esta parte porque no pude levantar bien algo o porque levanté algo muy pesado y eso hizo que se me inflame? ¿Esto sí sería también? Ahí tenés, ya vas a, podrías, cuando vos generalmente tenemos esas lumbalgias y que tiene un trayecto hacia la pierna, a veces va por la parte posterior del glúteo y que la gente ya la tiene identificada. Tengo una ciática. Entonces, en ese caso hay que estudiarlos. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente un dolor muscular o hay que hacer, y sí o sí hay que hacer una resonancia para ver si hay alguna protrusión, una hernia o alguna estrechez del canal que esté provocando esa compresión del nervio. Entonces ahí ya necesitas un tratamiento diario, pero no analgésicos comunes. Claro, y eso es como que no se va a descomprimir solito, o sea, va a seguir agravándose la situación. Sí, por eso hay que identificarlo lo más pronto posible. Sí. ¿Y cómo identificar al especialista? Porque claro, a veces tenemos dolores, no sabemos, y cómo es el doctor que nos dice, a ver, lo que tú necesitas es este especialista para tal cosa, porque claro, son dolores que se pueden confundir con otras especialidades médicas. Bien, ¿por qué vas al médico? Y el médico general, vas a un primer nivel o llegas a un segundo nivel y el médico te identifica qué tipo de dolor, porque tiene un trayecto de nervio. No es un dolor, por ejemplo, el de la pierna, no es un dolor que te duele la pierna. Vos sabés por dónde va el caminito que te sigue el dolor. Vos lo tenés identificado. Es un trayecto de nervio. Ahora, ese médico ya identifica que hay una lesión y ese te va a derivar, ya sea según la causa, al neurólogo o a un otro especialista. Pero entonces siempre tiene que ser con el médico general, o sea, no es que yo puedo determinar a qué otro doctor el médico te deriva. Me va a guiar. O, por ejemplo, hay pacientes que ya por ahí consultaron y ya tienen claro y van directo al neurólogo. Perfecto. Ahora, por ejemplo, acá nosotros estamos por primero, segundo y tercer nivel. Una neuralgia del trigémino va a evaluarte a alguien de un segundo nivel, que es, pero si por A o B, que hemos tenido casos, que yo los he tenido, no te responde el medicamento, entonces, y vos ya hiciste varios esquemas de medicamentos, pasas a un procedimiento quirúrgico ya. Se estripa el nervio ahí. Se hace... Hay varios términos, se puede hacer una risotomía, se hace un cortecito, se va, pero ya hay varias técnicas, que eso ya lo va a manejar la parte del neurocirujano. En el caso de un trigémino, de otro nervio. Entonces, hay una opción más arriba del medicamento cuando falla.
Realmente interesante, ¿no? Lo importante es que usted vaya y acuda rápidamente al especialista para que no ande padeciendo de dolores como aquí su servidora. Agradecemos muchísimo a la doctora por toda esta explicación. Por favor, no sufra la neuralgia, cómo prevenirla y sobre todo cómo buscar la ayuda. Doctora Patricia Miranda, especialista en neurología, nos acompañó esta mañana. Marcamos una breve pausa, son las 10:43 de Saboreando la Mañana. Gracias. Se vaya, gracias doctora. Muy amable.